Carta de Cristo número 1, segunda parte. Seguimos leyendo donde lo hemos dejado en el largo audio anterior, esta versión de las cartas para unplandivino.net, que se pueden encontrar en caminodecristo.com originalmente, donde nos las descargamos mucha gente. Entonces decía así: me deshice en alabanzas por el hecho de que todo lo que había en el mundo procediera de, y no obstante estuviera dentro de, este superlativo poder creativo de la mente divina. Me maravillé ante toda esta actividad secreta que constantemente bulle en todos los seres vivos, incluyendo el cuerpo humano, y me preguntaba cómo era posible que esas diminutas unidades trabajaran inteligentemente según planes específicos para producir sin error la forma propuesta. La corteza del árbol, la hoja, la flor, el fruto, los insectos, las aves, los animales y el cuerpo humano. Luego constaté, aún con más claridad, que el poder creativo era la misma fuente de toda actividad inteligente en el universo. Si el hombre poseía inteligencia, era solo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se me mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Se me demostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida al mostrarse ante el mundo como ellos mismos, también el poder creativo posee una naturaleza claramente definida, características nítidas, que podía ser claramente reconocida por la manera en que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres, estaban construidos y eran mantenidos. Y vi, entre comillas, que estos principios y características, también entre comillas, principios y características, claramente apreciables en el proceso de la creación, habían establecido leyes fijas que gobernaban toda la existencia. Estas leyes forman parte tan intrínsecamente de la vida que nunca son cuestionadas. Son constantes y consistentes, pero no habría tales leyes si no hubiera ningún poder inteligente creativo, manifestándose a sí mismo a través del universo. Esos principios de la creación, las características del poder creativo en sí mismo, son los siguientes. Y aclaro entre paréntesis, aclara aquí entre paréntesis, los traduzco a tu tiempo verbal presente. Los pongo en presente porque son eternos y son uno. La naturaleza del poder creativo es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece. El crecimiento es una característica universal, un principio constante de la existencia. Y aquí en vuestra meditación, lógicamente, seguro que se nos ocurren mil cosas, ¿no? Hagamos un inciso, porque nada más increíble, ¿no?, que esta gratuidad y este asombroso crecimiento de las cosas que llamamos vivientes, sobre todo, ¿no? Lo inerte es otra cosa en este mundo, en esta ilusión de lo sólido, pero los cuerpos vivos es una cosa increíble, ¿no?, el crecimiento de los niños, etc. Segundo principio. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y el alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos que es evidente, resulta evidente para todo aquel que se moleste en considerarlo. La nutrición se suministra a todo ser vivo según sus preferencias individuales y el alimento es digerido de modo que promueva la salud y el bienestar. Cuando nacen, las criaturas ya tienen preparado un suministro de leche dentro de la madre que está esperando al recién nacido. Este es también un principio desconcertante de la existencia que nadie puede negar. Ninguna ciencia puede explicar cómo pudo llegar a existir originalmente esa función fortuita dentro del sistema que asegura la supervivencia de las especies.
Puede que se entienda la función en sí misma, pero no su porqué, ni el impulso primario de la función. Y aquí nuevamente tenemos que meditarlo cada uno personalmente. Yo añadiría aquí una observación que me parece muy simpática, de la que he hablado un poco en el blog, pero muy poco. Es el tema de que el primer alimento que se encuentra una criatura como las nuestras, un mamífero como nosotros, una criatura corporal en la ilusión de los cuerpos, es un alimento vivo, con grandes propiedades, que no solo tendrá pues muchas bacterias y muchas cosas que también son alimento, aportan vete a saber qué, aparte de moléculas para el sistema inmune y todo eso, pues es como un líquido vivo de cierta manera, la leche materna, ¿no? Y quería ponerlo eso en relación a cómo los animales, cuando nosotros somos más primitivos, pues nos encontramos con sin querer por ello decir que hay que comer crudo, pero nos encontramos con cosas crudas que son vivas también, que están vivas, son materia muy viva. Las frutas, por ejemplo, los zumos, los jugos de frutas son increíbles, son una especie de shock de vida. Muchas veces cuando se meten en el cuerpo se siente, ¿no? Ahora, además que se está elevando la forma física, quizás es un momento especial para eso, más que antes, que hace quizá pues 20.000 años o no, bueno, no se sabe. Y la madre tierra, diríamos, en la ilusión, ¿no? Pues como las madres mamíferas dan alimentos que dentro de ellos tienen células vivas, completamente vivas. La fruta, las carnes de las frutas tienen células que están muy vivas, que relucen, y la vida está viva en una matriz de luz. Realmente cuando la ingieres, ahí dentro del estómago echa luz, literalmente, de una manera muy parecida a nuestras células, que están enredadas o echan, diciéndolo mal y pronto, echan luz, por así decirlo, y se comunican así las células. Entonces es algo muy interesante esa comparación, ¿no? Me parecía interesante añadirla, y luego hay pues 1000 cosas más que se pueden decir, como del anterior o de los siguientes principios. Seguimos con el tercero. La naturaleza del poder creativo es sanación. La sanación es una característica natural de la existencia y puede decirse que es un proceso natural de perfeccionamiento que tiene lugar para asegurar el confort individual. Pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. Y aquí pues millones de cosas que decir y que meditar vosotros y todo el mundo, ¿no? Pero lo más inmediato, lógicamente, es la maravilla de la recuperación de una herida floja que podamos tener. Una pequeña herida es cómo se cura, ¿no? Simplemente observar eso con los ojos más inocentes que podamos puede ser una experiencia interesante. Entonces, principio 4. La naturaleza del poder creativo es protección. La protección es una característica esencial del poder creativo, y todo lo que parece ser su milagrosa, entre comillas milagrosa, actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. Hoy, vuestros libros de medicina describen los diversos sistemas protectores en el cuerpo, pero cuando yo estaba en el desierto, vi la característica de la protección inherente al poder creativo inteligente de la siguiente manera. A medida que me eran presentadas las plantas, las aves y los animales para poderlos observar de manera inspirada, podía comprobar cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente satisfecha con la mayor atención a cada detalle. Principio 5. Esta característica de la protección se combina con la otra característica dinámica de satisfacción de las necesidades. Esto era evidente en la provisión de pelo, pelaje, plumas para proteger la piel de las criaturas vivientes, para suministrar calor en tiempo frío o refugio frente al calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos importantes y sensibles llevaban todas incorporada la protección apropiada de pezuña y uña. Esas cosas. Las cejas protegían a los ojos del sudor, los párpados y las pestañas protegían a los ojos del polvo y del daño. Me di cuenta de que aquellos animales que atraen a las moscas fueron bien equipados con ese tipo de colas que les podían permitir
deshacerse de ellas rápidamente, de las moscas. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos, que parecían tan insignificantes y con tan pocas consecuencias y sin embargo tienen una relevancia tan profunda para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos, añadidos al diseño físico básico, eran evidentemente el producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre del estrés que hubiera sido experimentado por el hombre y por el animal si no les hubieran proporcionado estos artículos de lujo, dicho entre comillas. Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligente y cómodamente que inspiran el agradecimiento. Y todo ello tan cuidadosamente apartado de la vista. Qué bendecida, qué afortunada la humanidad al nacer a una vida tan maravillosamente provista. De nuevo me deshice en alabanzas y fui elevado en una luz dorada interior de asombro embelesado, pues ahora veía que además de estar libres del estrés, las criaturas vivientes también habían sido creadas para expresar la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso estaban equipadas con extremidades como brazos, manos, piernas, pies y dedos que les permiten moverse, correr, saltar, bailar y expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si la humanidad anhelara volar y desarrollar alas, si creyera con todo corazón que podría hacerlo, al final empezaría a desarrollar algo adicional, algún aditamento que la hiciera capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo cuando llegué a la plena conciencia del amor que dirige las obras del poder creativo universal inteligente. Mientras ponderaba este amor, me daba cuenta de que la madre en la creación, madre entre comillas, nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías, la sanación. Esta es la actividad del amor. Principio 6. La característica innata del amoroso e inteligente poder creativo y que ha dado a la creación su forma individual y su ser, el ser, es el trabajo. Podríamos decir también, hago un inciso, el trabajo como funcionamiento, más no culturalmente, claro. El trabajo tiene unas connotaciones humanas, culturales, pues muy egoicas, por así decirlo. Pero aquí el trabajo lo vamos a seguir empleando, es otra forma de decir, es otra historia. Seguimos. Ese trabajo funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y de mi visión global de la verdad en lo referente a la fuente u origen de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos compuestos por diversas comunidades de idénticas entidades infinitamente diminutas o entes infinitamente diminutos. Los había visto trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía para producir los diversos componentes del cuerpo, desde la carne, los huesos y la sangre hasta los ojos y el pelo. La única diferencia entre esas comunidades estaba en el tipo de trabajo que requerían sus objetivos, sus diversos objetivos comunes. También ¿era seguro que el impulso divino que existe, pregunto, que existe tras toda esta actividad inteligente e intencional en el cuerpo, era tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre? Cuando la gente se ponía a trabajar al unísono para conseguir cumplir con un objetivo planificado, ¿era ese mismo impulso divino que hay tras el cuerpo? ¿No? Está preguntando, hago un inciso aquí para esta pregunta larga, pararnos en ella. También está comparando el trabajo humano, por así decir, cumplir un objetivo humano, con el trabajo natural, por así llamarlo, natural entre comillas. Y sigue diciendo, la carta dice:
Ellos extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo, los humanos, cuando trabajamos en el mundo, ¿no? Frente a la tierra natural, por así decirlo, que trabaja dentro de nosotros, ¿no? Las células, la matriz de luz que envió Jesús en el desierto, que envió entre comillas. Sigue diciendo, sin embargo, hablando del mundo humano, sin embargo, qué diferente era el comportamiento humano cuando estaba ocupado en la construcción terrenal o en cualquier otro proyecto común, puesto que inevitablemente se caracterizaba por las discusiones y la discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente que siempre está activa dentro de la creación, manteniendo el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, y que el hombre no podía igualar en ningún lugar, en ningún tiempo. O sea, algo que no puede el hombre imitar para igualarlo, ni pensarlo en igualarlo, ¿no? Hago un inciso, de ninguna manera, ¿no? Ese poder infinito de la creatividad inteligente, espontánea, con la que crecen los cuerpos, hemos visto, ¿no? Toda la protección, la sanación. Seguimos. Principio 7. La supervivencia. Era una característica natural del poder creativo, supervivencia. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curadas de las enfermedades y de las lesiones, que fuesen nutridas con el fin de mantener el cuerpo sano y para procrear su propia especie, para que su propia especie procreara, a fin de asegurar su supervivencia en esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad, y su actividad era coherente año tras año. El sol, la luna, las estrellas, todos habían permanecido en su sitio durante milenios, y se reconocía que todos tenían sus propias trayectorias, y todos estos fenómenos formaban parte del gran esquema para la supervivencia en la creación. Y si esto era así, ¿cómo no iba a haber también supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo que está oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo, amoroso e inteligente que está más allá de esta dimensión. La realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de este mundo visible. Principio 8. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo estaba sujeto a las estaciones que daban lugar al florecimiento y al desarrollo de la vida, a una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha y la producción de semillas que aseguraban la supervivencia de la vida de las plantas. Luego venía el periodo gradual de decaimiento, de descanso invernal, pero a nada creado y vivo, a nada se le permitía extinguirse. El sol y la luna expresaban estas características dentro del universo. Este ritmo podía verse incluso en las hembras de los seres vivos, de modo que todo en la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí que el hombre mismo estuviera sujeto a mareas de crecimiento y de éxito, así como de inactividad y letargo. Principio 9. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era la ley y el orden. El constante orden y fiabilidad evidente en la creación que gobernaba incluso las entidades, las células diminutas dentro del cuerpo. Era asombroso y trascendía con creces cualquier esfuerzo humano. Por tanto, el universo entero estaba operando bajo un sistema de perfecta ley y orden. Me di cuenta, y cada vez a niveles más elevados de exaltación espiritual, que el poder creativo demostraba una intencionalidad inteligente y una amorosa preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo, amoroso e inteligente, que podía sentir realmente dentro de mí mismo,
como un estado tremendamente intensificado de ser, de percepción, de resplandor, éxtasis, alegría y amor. Me reconocí a mí mismo como una unidad con ello, lleno de ello, y yo era una unidad con todo lo que me rodeaba y una unidad con el cielo y las estrellas. Y lo más maravilloso y glorioso de todo, la misma naturaleza y función de este Padre Poder Creativo, era la de trabajar para poder crear alegría, belleza y confort, para asegurar el bienestar del hombre. Era la de trabajar dentro del hombre para suministrar dicha interior, salud y confort, y la de trabajar a través de la humanidad inspirándola con nueva conciencia y comprensión. Llegaron a mi mente maravillosas visiones de gloriosa creatividad. Una vez que realmente nos aunáramos, convirtiéndonos en canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente poder expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Hago un inciso aquí aportando un sinónimo que podríamos utilizar y pensar como sinónimo. En vez de naturaleza, la esencia misma del poder creativo universal, que es nuestra finalidad. Cuando venimos a los cuerpos es salir de la oscuridad para llegar a expresar, glorificar, podríamos decir, a Dios expresando la esencia, la naturaleza misma, dice la naturaleza, la esencia misma del poder creativo universal, que sale y se expresa gracias a nosotros de cierta manera y vuelve a sí mismo con una riqueza que nosotros no entendemos por nuestra experiencia. Entonces seguimos. Y entonces la vida en la tierra se convertiría ciertamente en un estado celestial en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna. Esta debía ser, con toda seguridad, pensaba, la auténtica meta de la creación. Y con un arrebato de júbilo y de amorosa alegría me llegó el pensamiento de que este era el propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Pero incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no existía absolutamente nada que fuera imposible para él en el futuro, puesto que a pesar de sus actos malvados, es una unidad con el poder creativo y el poder creativo está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis, del entusiasmo y del arrebato más sublime, de un modo que apenas podía soportar. Sentía que mi cuerpo se tendría que disolver ante la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz y la podía ver por todo a mi alrededor, iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba en alabanzas. Qué maravilloso y bello era el amoroso poder creativo que obraba incesantemente en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. Qué milagro era la creación. Y grité en voz alta: tú eres la fuente de todo ser. Eres tanto el creador como también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada, eterna infinitud de la vida divina, la consciencia del poder creativo que eres. Siendo así, ¿cómo es posible entonces que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué la gente sufre enfermedad, miseria y pobreza? Dime, oh amoroso Padre, poder creativo, pues me he apenado profundamente ante el dolor de sus miserables vidas. Entonces, luego se me enseñó la realidad de la condición terrenal de todos los seres vivientes. Sentí una emoción inmensa, ya que por fin comprendería cómo era posible que tal poder creativo divino pudiera permitir que su creación soportara tal miseria. Se me enseñó que cada ser vivo en la creación debería estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, en paz y en abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres que comparten solo amor los unos por los otros.
Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad, y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron en detalle estos impulsos, pero este conocimiento se reserva para una carta futura cuando podrás entenderlo mejor. Se me demostró la siguiente visión, vívida visión, muy viva. En primer lugar, vi a un niño recién nacido como luz entre comillas, lo vi como luz, como una forma de vida de poder creativo. Mientras crecía el bebé hasta la niñez, para luego llegar a la madurez, vi que la pura luz del poder creativo se oscurecía gradualmente en él hasta desaparecer completamente. Esto era provocado por una densa envoltura de cadenas y ataduras. Y pregunté por el significado de la visión y llegó a mi mente una clara comprensión que podría ser expresada de la siguiente manera. Desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en creer en que sus 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, les indican correctamente la realidad sobre sí mismos y sobre el universo que los rodea. Por tanto, como ellos extraen el poder de su mente directamente del poder creativo divino, todo les viene según sus creencias. O también hago un inciso diciendo esto último de otra manera, todo les es hecho, todo lo realizan, les es realizado, les viene para ellos, a ellos, de acuerdo a sus creencias. Sigue la carta. Dice, cada atadura representa los pensamientos habituales de la persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, odios, antipatías, preocupaciones y penas, todo lo cual la ata a la persona e impide que a su visión interior entre la luz que procede del poder creativo. Y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Ella cree que está creciendo y madurando en las sendas del mundo que le permitirán avanzar, tener éxito, que es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra, ese éxito. En realidad, cuanto más madura y acostumbrada a las maneras mundanas esté, más le aprisionan sus cadenas y sus ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión-rechazo. Lo que es más, cada cadena se forja mediante los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia y la violación. Estas cadenas aprietan fuertemente a la persona y cargan su psique, que es el poder consciente creativo que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras la amarrarán más fuertemente cada año que pase, hasta que se dé cuenta de lo que se está haciendo a sí misma, y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena, y se reconcilie debidamente con aquellos a quienes haya hecho daño. Con esta visión comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él, por sí mismo, al consentir con sus odios y sus deseos egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria hasta que se da cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se encuentran dentro de los procesos mentales del hombre mismo. Solo las formas de conciencia, entre comillas, formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, solo eso, todo eso es lo que únicamente creó una densa barrera entre su conciencia y la conciencia creativa universal, la cual penetra todo el universo, en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno, relaciones, éxito o fracaso, prosperidad o pobreza. El ser humano se convierte en lo que cree profundamente que él es, ya sea bueno o ya sea malo. Lo que teme que los demás le hagan,
es lo que le harán. Lo que anhela que le hagan los demás, primero debe hacérselo a ellos, pues así estará creando un patrón de consciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Patrón de conciencia entre comillas en esta frase. Sigue. Será la víctima de la misma enfermedad que le horrorice, pues así habrá creado un patrón de conciencia de esa misma cosa que menos quiere experimentar. Lo que sea que emane de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de una manera u otra, pues lo semejante engendra lo semejante. Los pensamientos intensamente emocionales son semillas de conciencia, dicho entre comillas, semillas de conciencia, sembradas dentro de la propia órbita consciente humana. Y éstas crecerán, dando una cosecha semejante a su siembra. Esos son los frutos del libre albedrío y no hay escapatoria posible de aquello que el ser humano piensa, dice o hace, pues el ser humano ha nacido del poder de la conciencia divina creativa y del mismo modo él crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos primero deben darlo a los demás, permitiendo que su propia existencia sea una bendición para los demás. Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizadas con el poder de la conciencia creativa universal y son llevadas hacia el flujo de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción de la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te podría describir mi resplandor interior, mi trascendente brillo y luminosidad de alegría y los poderosos sentimientos de amor que poseyeron e insuflaron todo mi ser con su intensidad hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderoso que parecía que iba a disolver totalmente mi forma física. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser, y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad, fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento, estando elevado dentro del poder creativo divino mismo, yo era de veras casi una persona divina, entre comillas, persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza del Padre Poder Creativo en mi interior y sintiendo su propio impulso y cuidado solícito por toda la humanidad. Por eso más tarde podía en verdad decir, solo yo conozco y he visto al Padre, como siempre Padre entre comillas. En aquel momento, cuánto anhelaba enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y eliminar el dolor y la miseria de la gente. Anhelaba liberarles del temor a un mítico Dios vengativo. Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del Padre Poder Creativo, el amor perfecto que satisfacía cada necesidad. Lo único que tenían que hacer era pedir, buscar y llamar, y todas sus necesidades de cualquier índole les serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva, entre comillas, de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance, si tan solo daban los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debería ser bastante fácil, pensé, tan solo se necesitaría comprensión y autocontrol. Y ahora entre paréntesis dice, he descendido hasta vuestras vibraciones para hacer referencia al estado mental que tenía durante el tiempo que estuve en el desierto. Será una ayuda inmensurable para tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de consciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación o eso caminar por las aguas, entre comillas, sobre las aguas, tantas de esas cosas se volverán claras para ti, se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del Padre Poder Creativo. Si lees los Evangelios de Mateo y Marcos, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Fin del paréntesis.
Volviendo a los momentos finales de mi iluminación cuando estaba en el desierto, teniendo la clara comprensión de que es el hombre mismo y sin ninguna culpa quien crea la barrera que no permite la sintonización con el Padre Poder Creativo, ahora deseaba apresurarme a volver para enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, era reacio a dejar este lugar santo, santo entre comillas, donde había sido iluminado y transformado así en espíritu. Y por otra parte, qué futuro tan maravilloso me esperaba. Iría por todas las ciudades, pueblos y aldeas, y a todo el mundo con quien me encontrara le daría las buenas noticias, las buenas nuevas, la noticia de que el reino del cielo, entre comillas, es el lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos. Como yo sabía que el Padre y yo éramos uno, ahora que mi mente había sido purificada de los viejos pensamientos e ideas, dirigiría la sanación a sus enfermedades, les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el Padre Consciencia dentro de mí empezó a atenuarse y paulatinamente volvía a la consciencia humana, me daba cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y mi pensamiento humanos. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencias empezaron a cambiar. Mi reconocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos ocupó mis pensamientos. Mí mismo, entre comillas. Estaba exultante. Vaya, la cosa más asombrosa y más completamente inesperada me ha ocurrido, me decía. Se me ha dado un conocimiento que está más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre anteriormente. Estaba jubiloso por comprender que, por fin, mi duda y rebeldía contra ese Dios vengativo, entre comillas Dios, de los judíos ortodoxos tradicionales estaban justificadas mi duda y mi rebeldía. Tenía la razón después de todo. ¿Quién podría haber sospechado que la mente humana era tan altamente creativa como para que un pensamiento o un deseo intensamente sostenido pudiera manifestarse en el ámbito de lo visible? Me di cuenta de que Moisés debió haber sabido algo de esto porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron una gran necesidad. Llegó a ser un líder y cambió el curso de los israelitas que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Y ahora yo mismo podría regresar y liberar a mi pueblo del rígido control que ejercían sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hacían intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida, porque recordaba que el Padre Poder Creativo trabajaba a través de mi mente y por tanto todo en el universo se pondría a mis órdenes. Estuve a punto de pronunciar la palabra que transformaría las piedras en pan, palabra entre comillas, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí intensamente el siguiente pensamiento, que decía: el Padre Consciencia Creativa era perfecta protección, nutrición, satisfacción de la necesidad, y así mi hambre se saciaría si yo pedía alivio al Padre. Comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad, usaba el poder creativo por razones egoístas, estaría levantando una barrera entre el Padre Consciencia Creativa y yo mismo. Y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse, podría ser que se esfumara perfectamente. Y esto me asustó y rápidamente pedí al Padre Poder Creativo que me diera una fortaleza renovada para poder volver a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida durante el tiempo pasado en el desierto en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de darme prisa en la marcha por las escarpadas sendas de mi salida del desierto. De camino me encontré con un hombre bien vestido, de semblante dulce y agradable. Me saludó calurosamente y expresó su preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado.
De buena gana me pidió que nos sentáramos en las rocas para compartir su buena carne y su pan. Me preguntaba por qué estaba él en un lugar tan desolado y de dónde provendría. En respuesta a mis preguntas, tan solo sonrió y pareció no verse nada sorprendido al contarle que yo había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado al respecto de la verdadera naturaleza del Creador del mundo y que se me habían mostrado las leyes naturales de la existencia. Él tan solo sonreía y asentía. «Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido», dije alegremente, «pues podré curarles y liberarles de toda enfermedad y pena». Entonces el forastero respondió tristemente: «Eso tardará muchos milenios». Estuve a punto de reprocharle su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. Supe entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne, y que me había avisado con compasión de que mi misión podría no ser tan simple a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. El camino hacia la primera aldea parecía interminable. ¿Cómo un cambio en el pensamiento humano puede llegar a producir un cambio de ánimo? Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado saltando por el borde de un precipicio para así poder abreviar mucho el viaje. En el momento en que iba a hacer esto me vino fuertemente el pensamiento de que intentaba demostrar así que mi tiempo de iluminación había sido real. Y si yo necesitaba una tal demostración, entonces estaba en un estado de duda y así probablemente me mataría. Por otra parte, se me había enseñado que en cualquier eventualidad podía elevar mis pensamientos al Padre Consciencia Creativa y podía pedir una solución para cualquier problema. Vaya, con qué rapidez olvidaba la verdad. De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. De nuevo la respuesta llegó en la forma de una fuerza renovada y de mayor seguridad en mi paso, mientras trepaba por el terreno pedregoso. También vi que estaba cubriendo una distancia mayor y tan rápidamente que parecía que me había salido de la norma del tiempo y que me encontraba en una dimensión más ligera donde la experiencia humana era elevada por encima de la pesada sumisión del agotador desgaste de energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a divagar y pensé en el encuentro con el forastero y en la amabilidad que había mostrado hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi anterior naturaleza se reafirmó a sí misma y sentí una profunda rebeldía, ya que él presumía de poder decirme cómo iba a ser mi trabajo. Decidí que él no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Vaya, pensé, yo con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado antes. En vez de luchar dificultosamente por ganarme la vida, podría acumular riqueza con facilidad, podría atraer seguidores allá donde fuera y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevaderas sus vidas también. Yo podría eliminar todo dolor y sufrimiento. Mientras consideraba los muchos lugares que tan fácilmente iba a poder visitar, me sentía rozando la superficie del suelo e iba subiendo hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escarpada que se asomaba al campo más abajo. Ahí estaba todo a mis pies. Sentía que mi entusiasmo previo regresaba. Vaya, iba a ser tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos. Me volvería poderoso e incluso famoso, en tanto que el hombre que rescataría a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Ganaría su admiración y respeto y ya no me recordarían como un individuo inútil y holgazán. Entonces, en una tremenda sacudida, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan solo unas horas,
volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. No me habían enseñado que la única manera en que jamás iba a poder prosperar era abandonando mi propia voluntad y dirigiéndome al Padre en busca de ayuda en todo lo que emprendiera. Entonces recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de la individualización había creado el tira y afloja, ese toma y daca en el comportamiento humano. Aunque esas características humanas provocaran una gran angustia a la gente en sus vidas, no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para poder encontrar la verdadera felicidad. Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. ¿Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización? Me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, desde el ego, y que era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y el Padre Consciencia Creativa. Por tanto, mi punto central del desear humano, entre comillas, punto central del desear humano, es lo que tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi Padre, tal y como era mi sincera intención. Y así continué mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y sobre cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, a fin de permanecer en el flujo del Padre Consciencia, del cual extraería la inspiración, la orientación, las soluciones para los problemas y día a día mi alimento, mi salud y mi protección. De hecho, me di cuenta de que mientras permaneciera dentro de este flujo diario de la consciencia del Padre, ningún daño podría jamás acercarse a mí y cada necesidad mía sería aliviada. Y lo que es más importante, la consciencia del Padre obrando a través de mí haría todo lo necesario para la gente que estuviera en una situación de gran necesidad de curación y de confort. En todo momento debía vencer mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Esta voluntad más elevada era el amor perfecto dirigido plenamente a promover mi más elevado bien. Sería totalmente insensato, como de hecho constaté, continuar por el camino de la voluntad propia, que hasta entonces era el que había dictado mi comportamiento. Fue entonces cuando quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estuvieran preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y le darían un buen uso. Pero tal y como resultó, incluso mis discípulos no podían deshacerse de la doctrina judaica lo suficiente como para poder entender ni el principio de la consciencia ni la actividad del poder creativo divino dentro de la creación, que hasta ahora siguen siendo cosas misteriosas para todos excepto para los espiritualmente iluminados. Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas enseguida por la mente humana. Por eso, estas cartas deben leerse despacio y deben ser acompañadas por mucha meditación y oración para poder ser comprendidas adecuadamente. Recuerda que a menos que te vuelvas como un niño, deshaciéndote del inútil montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones e impulsos egoicos, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si estás sufriendo mental, emocional o físicamente, es tan solo porque lo que han sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Es hora entonces de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir y a medida que vas eligiendo puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Por tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, el cual es la suma de toda tu programación consciente y subconsciente.
Es esencial que llegues a entender que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Es totalmente terrenal y probablemente esté lleno de ideas míticas, prejuicios, malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y métodos habituales para tratar con los altibajos de la vida. Tu esquema mental humano, incluyendo cualquier idea o creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, tus experiencias, éxitos, fracasos, felicidad, miseria. Es incluso el responsable de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido con las hebras interiores de tu conciencia personal. Los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has fabricado tú mismo. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual, construido según sus tendencias de carácter inherentes. Si al nacer no tuvieras ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, de respuestas y de pensamientos. Mirarías distraídamente al mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada impactaría en tu conciencia ya que no habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste, ni siquiera aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no tienes vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu clase de esquema mental determina la calidad de tu vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas completamente. Lo que es más, llevas tu esquema mental donde quiera que vayas mientras vivas. No se puede escapar de ello, y día tras día continuará creándote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente se pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades mientras que ellos son totalmente inocentes de toda provocación. Por el contrario, los demás, entre comillas, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones negativas. Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus problemas. Es gente a la que les resulta más difícil afrontar sus propias deficiencias, mientras otros sí tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismos como para mirarse a sí mismos honesta y directamente. La oración sincera atrae al Padre Consciencia creativa hacia la mente, sigilosamente, en secreto, y limpia la conciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente confortable. Este es necesariamente un proceso gradual de purificación y de desarrollo interior. Y ahora el siguiente apartado se llama patrones emocionales. Tus patrones emocionales pueden dañar tu bienestar global tanto como tu esquema mental. Tu esquema mental junto con tus patrones emocionales son las herramientas creativas de las que dispones. Estos, en conjunto, crean las pautas necesarias para tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras. Estas herramientas creativas forjan tu vida, ya sea o no tu intención. Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales profundamente arraigadas, conscientes o subconscientes, que reconocer tu condicionamiento mental. Se puede estar poseído por los patrones emocionales negativos y ser totalmente inconsciente de ellos, pues están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria momento a momento. Para descubrir cuáles son tus patrones emocionales, pregúntate las cuestiones de las siguientes líneas y sé completamente honesto o honesta contigo mismo. Intentar esconderte de la verdad de tus patrones emocionales es simplemente engañarte e impedirte a ti mismo alcanzar el gozoso estado de existencia que se pretendía que gozaras. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Quiero que te escribas una carta cálida y compasiva diciéndote con exactitud cómo te sientes al contestar a las siguientes preguntas. ¿Estás contento, contenta de estar vivo? ¿O preferirías dejar de vivir?
Si tu respuesta honesta es la segunda, entonces tienes una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo en un nivel profundo. Sabes conscientemente que tienes que continuar con tu vida diaria, pero en tu nivel más profundo te gustaría abandonar. La guerra interior te impide atraer todo aquello que podrías experimentar con un patrón emocional positivo. Más preguntas. ¿Cómo te sientes realmente hacia tus parientes? ¿Hay alguna enemistad oculta que no quieras reconocer o que no te diste cuenta de que existía? ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, tus colegas, tus diversiones, otras razas, etcétera? Anota todos tus descubrimientos acerca de ti mismo y guárdalos bajo llave. Este trabajo que has hecho por ti es para ti. Y es tan solo para tu provecho. No lo has hecho para ser mejor persona o para complacer a Dios o para ganarte la aprobación de los demás. Lo has hecho para quitar bloqueos interiores existentes que impiden tu desarrollo espiritual y la felicidad definitiva. Si decides cambiar tu vida leyendo estas cartas cada día, te exhorto a poner tu carta con fecha en un lugar seguro y reléela dentro de un año y regocíjate por los grandes cambios que habrán tenido lugar en tu esquema mental. Comprobarás que también habrá cambios en tus circunstancias. Recuerda que la oración y la meditación enfocadas enteramente en tu Creador te traerán nueva fuerza e intuición, las cuales a su vez conllevarán cambios en tus sentimientos y en tu entorno. Nunca te centres en tus problemas. Permite que sea tu Creador quien te brinde las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de concebir. Por ejemplo, nunca le digas a tu Padre Creador lo enfermo que estás. Concéntrate en el poder que estás recibiendo inmediatamente en tu condición, aunque tu conciencia pueda estar demasiado humanamente embotada como para poder sentirlo. Y da las gracias por tu rápido restablecimiento y créetelo. Cuando das gracias, estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia conciencia la constatación de que tu oración ya está dentro de la conciencia amorosa del Padre y está siendo procesada para la manifestación visible a su debido tiempo. Cuando estaba en Palestina yo agradecía constantemente por todo el trabajo antes de su cumplimiento. Nunca reces y luego salgas de tu habitación a contarle a la gente lo enfermo que estás o lo terrible que está la situación personal o nacional o del mundo. Si ya has pedido al Padre que resuelva tus problemas, tus finanzas o tu mala salud, vaya insulto hacia el Padre Creador volver a sacar las condiciones negativas pasadas. Así, lo que enseguida estarás haciendo es deshacer el trabajo que está realizando el Padre Creador. Si en tu mente, después de rezar, las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas ya pasadas, del pasado, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que todo está siendo solucionado divinamente y en este mismo momento. Vuelve una y otra vez dando gracias por todos los beneficios que hayas pedido. Se materializarán con toda seguridad. Hay miles de personas hoy en tu mundo que cuentan de forma coherente con el Padre Creador Universal para satisfacer cada necesidad y que atestiguan bendiciones de todo tipo en sus vidas. Abandona los temores, no te han servido para nada. Ahora vuelve al Padre Creador Universal, en tanto que es la fuente de tu ser, tu concepción, crecimiento, desarrollo, nutrición, regeneración, curación, satisfacción de cada una de tus necesidades, protección, y todo ello dentro de un sistema espiritual de ley y orden. Constata que todo este maravilloso trabajo es constructivo, provechoso y ordenado. De veras, tienes una mente maestra apoyándote a ti, a tu familia y a tus condiciones de vida. Confía en ella. No permitas que tu modo de pensar estropee la operación creativa divina. Recuerda sobre todo que yo, el Cristo, solo realicé mis llamados milagros porque me di cuenta de que el reino de Dios, entre comillas, estaba dentro de mí
y de que siempre podía contar con mi Padre Creador para hacer la obra en y a través de mí. Recuerda que si tú tienes una conciencia individual es solo porque la has tomado de la conciencia creativa del Padre. Cuando tu conciencia personal esté plenamente limpia de negatividad, descubrirás que tú también te has convertido en un canal purificado de la conciencia creativa del Padre. Serás también una alegre fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción de necesidades dentro de un sistema de ley y orden bien organizado para todos los que entren en tu órbita. Esta influencia poderosa se extenderá a través de tu mente hacia tus familiares, amigos, vecinos, tierras, animales, cosechas. Así como la electricidad al pasar por tus manos enciende un mechero Bunsen en un laboratorio, así tus radiaciones de fuerza vital beneficiarán a todos los que entren en tu radio de influencia. Esta fue la intención que hubo detrás de la creación. La intención era que expresaras la conciencia creativa universal a través de tu mente y de tu corazón. Yo, el Cristo, he venido en este momento para enseñarte cómo hacerlo. En primer lugar, considera mi estado de conciencia cuando realizaba mis llamados milagros. No rezaba ninguna oración fija, simplemente pedía al Padre Creador que estaba irradiando a través de mi propia conciencia por cualquier cosa que se necesitara. Me daba plena cuenta y visualizaba que la conciencia creativa del Padre era una fuerza dinámica, operante, que se manifestaba en el mundo visible como creatividad, diseño inteligente, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, satisfacción de toda necesidad, y todo ello dentro de un sistema de ley y orden. Me di cuenta de que la conciencia creativa del Padre irradiaría toda su naturaleza a través de mi conciencia para entrar en la conciencia de aquellos que me pidieran curación y que sinceramente creyeran que la podían recibir. También sabía que si no tuvieran fe y esperanza en la sanación, esta clase de conciencia negativa no permitiría que pasase el influjo de la naturaleza del Padre Conciencia y no habría curación. También comprendí que el trabajo de curación hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era realmente el amor hecho visible en la tierra. También comprendí que todo el trabajo hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era el amor hecho manifiesto, y daba gracias. Me di cuenta de que toda la sustancia del universo procedía de la conciencia universal y daba gracias. Constaté que quien obraba era el Padre Conciencia Creativa y que Él era eterno y que nada salvo la mente humana podría impedir que hiciera su trabajo. Por tanto, me quité de la cabeza cualquier sentimiento y pensamiento humano y supe que era un canal perfecto del Padre Amor y que la voluntad perfecta del Padre Amor se vería cumplida en la persona que necesitara sanación. Pero toma nota de esto. También supe que aquello que producía la minusvalía o la enfermedad en la conciencia de la persona había sido borrado de su cuerpo solo por el momento. Y entonces la cuestión era, ¿su conciencia normal haría volver la condición que fue divinamente erradicada de su cuerpo? Por eso decía a la persona que hubiera recibido la curación, sigue tu camino y no peques más. Quiero que sepáis y creáis de todo corazón que mi estado de conciencia cuando estuve en la tierra, descrito en los párrafos de arriba, es el estado de conciencia al que debes aspirar con toda tu mente y todo tu corazón. Mis experiencias de iluminación en el desierto me hicieron capaz de alcanzar la conciencia crística en gran medida mientras estaba en la tierra. Pero tú puedes seguir mis pasos si tienes la voluntad de hacerlo, y con toda seguridad yo estaré cerca de ti para ayudarte en tu caminar. Sí, puedes sentir mi presencia, sí, si eres lo bastante sensible como para hacerlo. Pero si por algún tiempo no sientes nada, no desfallezcas, puesto que mientras haces el trabajo de cambiar tu conciencia, puedes estar absolutamente seguro de que estarás sintonizando con mi conciencia crística
y de que yo seré consciente de todo lo que te esté sucediendo. Reconoce que tu propósito en la tierra es el de ascender en conciencia espiritual hasta trascender todo lo humano que actualmente te lo impide y hasta que finalmente tú también puedas controlar los elementos y volverte un maestro. Date cuenta también de que cuando la conciencia mundial esté plenamente sintonizada a la conciencia creativa del Padre, todo lo que sea adverso al bienestar perfecto del hombre desaparecerá. No habrá más mosquitos portadores de malaria, langostas que te dejen sin cultivos, condiciones climáticas extremas, infecciones, virus y todo lo demás que actualmente causa problemas a las cosas vivas. Viviréis bajo un manto de protección universal. Cuando vuestra propia conciencia esté perfectamente sintonizada y en armonía con el Padre Amor, entonces también estaréis divinamente protegidos y os convertiréis en canales de diseño creativo, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, satisfacción de la necesidad, ley y orden. El Padre Amor estará obrando en vuestra mente, vuestro corazón, vuestro cuerpo y vuestros asuntos. Y estará obrando en todos aquellos hacia quienes dirijáis su poder. Fin de la carta 1.